Hola, Dios te bendiga. Hoy nos traen el programa estudiantes de la Academia Adventista de Ponce, donde la capellana, la señora Pilar Villa, ha preparado una serie de programas para el desarrollo espiritual de los estudiantes de la Academia, como parte del desarrollo integral de nuestros jóvenes, tanto en el aspecto espiritual, académico y físico que se desarrolla en la escuela adventista. El sistema de escuelas adventistas en Puerto Rico son unas 19 escuelas alrededor de toda la isla. Te invito a que las llames, te comuniques con ellas, pases por allá y veas su oferta académica y también su planta física para que veas qué pueden ofrecer para la educación de tus hijos. La primera parte del programa la presenta el joven Diego Alejandro López Ríos y oramos para que Dios te bendiga a través del mensaje que él nos trae. Dios te bendiga. Mi abuelo me cuenta que cuando él era niño, él tomaba agua de un pozo. Y me cuenta que él cuidaba mucho el lugar para poder tomar agua continuamente. En los tiempos bíblicos, las cisternas y las fuentes de agua eran consideradas muy preciosas y tratadas con mucho cuidado. Las nacientes eran protegidas por piedras, de manera que la expresión "una naciente sellada" era como una sentencia para significar todo lo que fuera guardado con mucho cuidado. Proverbios 4:23 nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así es con tu corazón. Es la fuente de donde proceden los mandamientos de la vida. El mantenimiento de vuestro corazón vigorizará nuestros dones y vivificará nuestros deberes. El disciplinar la mente a que se espasen en las cosas celestiales pondrá vida y sinceridad en nuestro empeño. Entonces, ¿qué es el corazón? El corazón es la mente, las emociones del ser humano. Filipenses 4:8 nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es en las neuronas del cerebro donde el Espíritu Santo hace morada. Por lo tanto, es importante cuidar las avenidas del alma, los 5 sentidos, para que nuestro corazón, nuestra mente, pueda ser morada del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 5:22 nos dice: abstenaos de toda especie de mal. Un mal uso de los 5 sentidos afecta la salud mental y espiritual. Un buen uso de los 5 sentidos ayuda a tener una mente poderosa para Dios. Utilizar adecuadamente los 8 remedios de la naturaleza es una bendición para poder guardar nuestro corazón. ¿Y qué son esos 8 remedios naturales? Son la abstinencia, agua, aire puro, ejercicio, descanso, sol, régimen alimenticio conveniente y confianza en Dios. Y hay que saber elegir nuestras amistades. ¿Han escuchado el refrán que dice: dime con quién andas y te diré quién eres? Les voy a dar varios ejemplos de historias donde los personajes de esas historias bíblicas no guardaron su corazón para Dios. Una de ellas fue Absalón. Murió en alcornoque con 3 dardos en el corazón. Balaam, que fue otro, y fue asesinado a cuchillo. Otro fue Judas, y se suicidó ahorcado. Otro de ellos fue Belsasar, y fue asesinado por los medos y los persas. Ahora, esos fueron algunos ejemplos de personajes bíblicos que no guardaron su corazón para Dios. Ahora les voy a dar ejemplos de personas que sí guardaron su corazón, para Dios. Uno de ellos fue Enoc, y fue trasladado al cielo. Otro de ellos fue José. Fue exaltado en el reino de Egipto y como el segundo en comando. Daniel fue otro. Fue salvado para siempre
influente en diferentes reinados y profeta de Dios. Los otros personajes bíblicos fueron los jóvenes hebreos que fueron Sadrach, Mesach y Abednego. Fueron salvados del fuego y testimonio tremendo. Entonces, ¿qué otras herramientas podemos utilizar para mantener nuestro corazón en donde Dios pueda ser morada? Un ejemplo es una vida devocional, oración, estudiar la Biblia, buena lectura, buenos hábitos. En otro lugar donde lo podemos encontrar es en Primera de Timoteo 1:14, que dice: pero la gracia de nuestro Señor más abundante, junto con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Una vida física saludable, utilizar los 8 remedios naturales. Otro lugar es Primera de Corintios 10:21, que dice: por tanto, ya sea que coman o beban o que hagan otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Otro lugar donde lo podemos encontrar es en Mateo 25, 34 al 36. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino que ha sido preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recibieron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a mí. Servicio al prójimo y la negación del yo. En Proverbios 23:26 dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. A fin de tener salud y vitalidad en el alma, el médico divino prescribe sentarnos a sus pies y aprender del cómo ser manso y humilde de corazón. La salud espiritual depende del almacenamiento que se da en la mente y del aire que se respira. Las personas que no entregan, no guardan su corazón, terminan en el camino que lleva a la muerte y la perdición eterna. Las personas que entregan y guardan su corazón para Dios terminan sentados junto al Rey eterno en su trono y vivirán para siempre. Hoy más que nunca, cuando nos encontramos en la frontera de la tierra prometida, es necesario, como lo hacían nuestros antepasados, que cuidaban de las nacientes de agua, que nosotros cuidemos en forma firme y constante nuestro corazón para Dios. Te invito de corazón en este momento, en este preciso momento, a que sentado a los pies de Jesús, le entreguemos todo nuestro corazón, todo nuestro ser y toda nuestra mente. Gracias a Dios y a Diego por este hermoso mensaje que nos ha traído. Tenemos que cuidar nuestro corazón, nuestra mente, mantenerlo puro, así como se mantienen puras las fuentes, los manantiales, que se evita que se contaminen. A los que nos llamen, les enviaremos como regalo el libro El Camino a Cristo. Aparece la información en pantalla, comunícate con nosotros. La próxima parte la presenta la joven Nadelis Rodríguez de 10º grado, que el tema es los milagros de Jesús. Y oramos para que sea de bendición para ti. Mateo capítulo 17 y vamos a estar leyendo los versos 14 al 21. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmela acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera?
Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, dijeres a este monte, pásate de aquí allá y te pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. Amén. Que el Señor siga bendiciendo su palabra. Y entro aquí, quiero localizarlos primero en tiempo y espacio, ¿verdad? De la trayectoria antes de que sucediera todo esto de milagro, que es muy importante también, que dice ahí claramente en la palabra de Dios que estaba en un monte alto, bastante alto, y que no estaba solo, se llevó a 3 de sus discípulos, que quiénes eran, Pedro, Jacobo y Juan. Y llama a ese monte en la palabra, y ese texto bíblico que si podemos ver también que la palabra lo describe, es el monte de la transfiguración. Como dice ahí también en Mateo 17, que fue un monte santo. Lo que más me impacta mi vida es que Dios es tan perfecto, que hace todas las cosas perfectas, y que no sé si se han dado cuenta que ha pasado de todos estos milagros. Jesús lleva preparando el ambiente o preparando el lugar antes de hacer su sanidad, antes de hacer el milagro, y eso es sumamente impresionante porque no siempre cuando aquí en la tierra, ¿verdad? Nosotros no nos preparamos o no sabemos el futuro, en el cual pues yo ahora estoy aquí y después a más tarde voy a hacer una sanidad, no, sino que Jesús ya sabía que era lo próximo que venía, así que Él se preparaba antes de que ocurriera ese milagro o ese trabajo que tenía que hacer. Vamos a ir a Marcos 9, del 2 al 9. Y descendiendo ellos del monte, les mandó a que nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y eso es bien impresionante, que en el versículo 5, hasta Pedro le pregunta que si es bueno que ellos estén allí con Jesús en la transfiguración, porque era tan sorprendente, era tan impactante para sus vidas, que ellos nunca habían experimentado una cosa así, que ellos estaban tan atónitos que le preguntaron hasta a Jesús, mira, sería bueno que nosotros estuviéramos aquí. Pero Jesús no le contestó en ese momento, pero más adelante en el verso 9, Jesús les dio un mandato. ¿Y cuál era ese mandato? Como dice en el versículo 9, que dice, y descendiendo ellos del monte les mandó a que nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Que les dijo que no dijesen a nadie lo que habían visto. Y estos milagros, ahí vemos el ciclo de Jesús, las bodas de Canaán, que transformó el agua en vino. Y podemos ver, antes de eso, a lo mejor no sabemos qué era lo que estaba haciendo Jesús, o por lo menos yo no lo había estudiado, pero no sabemos lo que estaba haciendo Jesús de la boda. Pero fíjate que una parte dice que Jesús le dice que todavía no había llegado su hora. Y Jesús sabía que era su hora, que era el momento que Él empezara su ministerio de hacer milagros y de hacer proezas y de cumplir su propósito en la tierra. Pero todo empezó desde ese principio, y siempre le decía a las personas que no dijese lo que había hecho. Pero Él ya estaba preparado para hacer su primer milagro. La mujer del flujo de sangre primero. Y podemos ver algo muy interesante que también impactó mi vida, fue que había mucha gente, había una multitud que estaba rodeando a Jesús y que lo tocaban, claro que sí, y lo empujaban, o sea, estaban todos juntos. Lo que no se puede hacer ahora, pero estaban todos juntos y cualquiera podía tocar a Jesús. Pero específicamente esa mujer lo tocó de una forma que no todos habían tocado a Jesús. Dice ahí que ella lo tocó con fe, creyendo que iba a ser sana. Así que es un punto bien importante de que solamente el Señor nos dice, pues ese paso de fe en nuestra vida es bien importante. Jesús viene y entra Jairo, y tiene uno de sus obstáculos es que él iba a ir a donde Jesús
rápido para que fuera a sanar su hija, porque él pensaba para él que su hija estaba todavía viva, que tenía un chance para que Jesús la sanara. Pero lo que no sabía era que cuando había salido a ver a Jesús, ya su hija se estaba muriendo. Llega sus malas noticias, llega ese obstáculo, entre comillas, que no lo permite, debilita como que su fe para seguir creyendo que Jesús tiene una oportunidad sobre nuestra vida. Y cuando llega ese obstáculo no era fácil, pero Jesús como quiera le devolvió esa fe y esa esperanza que sí, yo como quiera voy a ir a tu casa. Que Jesús hizo el milagro sobre la hija de Jairo, pero no solamente a ella, sino que creó una transformación en la vida del papá de Jairo, porque pudo decirle a él que aún en medio de que nosotros no veamos, aún en medio de nuestra dificultad, aún en medio de que estemos angustiados, él puede devolvernos esa esperanza y que para él nada es imposible. Así que le ministró la vida de Jairo en una forma de que lo transformó en que yo puedo hacer mi milagro aún en medio de que nosotros no veamos. Como dice la canción, aún cuando no puedo ver, Él está obrando y Él sigue obrando. Amén. Ahora, lo próximo, ya que sabemos de dónde viene Jesús y cuál era su preparación. Ahora, cuando llega Jesús, ¿con quién se encuentra Jesús? A ver, primero el primero, si vamos registrando cómo lo dice la Biblia, pues primero se encuentra con la multitud, con la gente, con el gentío que había allí, que era bastante. Luego con un hombre, el cual era el padre del muchacho. Tercero, el joven endemoniado, su hijo, del hombre que había encontrado con Jesús. Cuarto, los discípulos. Quinto, los escribas. Y último, pero no menos importante, Jesús. Luego de saber quiénes son los presentes en este milagro, ahora podemos entrar en el asunto. ¿Qué fue lo que estaba pasando allí? Bueno, Jesús llega allí y dice el versículo 14 de Mateo 17, que la segunda persona que encontró a Jesús fue al hombre, el cual era el papá del muchacho. Y este se arrodilló delante de él, o sea, de Jesús. Y aquí podemos reflexionar lo que estaba sucediendo. Mientras Jesús estaba en el monte, acá abajo estaba el hombre con su hijo endemoniado y los discípulos. Y él necesitaba ayuda, él quería buscar esa ayuda. El papá del muchacho quería buscar esa ayuda que él necesitaba, pero él iba a ir a donde Jesús, pero Jesús no estaba en ese momento allí porque, vamos a decir, estaba en el monte. Pues él ve allí que hay uno de sus discípulos y él piensa que pues ellos pudieran ayudarle en medio de esa situación que él necesitaba ya. Y entre paréntesis aquí, eso fue también una parte muy bonita que podemos experimentar, que a veces nosotros pensamos que estamos bien, pero en sí estamos mal, o el hombre endemoniado, y a veces nosotros creemos que con nuestras propias fuerzas lo podemos hacer, pero en esos momentos el padre tuvo que intervenir a llevar a su hijo, porque el hijo mismo, o sea, el hombre endemoniado no se podía llevar él mismo a donde Jesús a recibir esa sanidad. Era imposible porque tenía un demonio que lo iba a impedir demasiado para que fuera a buscar ayuda y más a Jesús. Así que tuvo ese apoyo, ese esfuerzo de su padre que estaba tan angustiado y preocupado. Estaba dándole misericordia a su hijo de que su hijo necesitaba ayuda. Necesitaba esa fortaleza y que volviera a su normalidad, a su capacidad normal. Y eso es muy bonito de un padre a un hijo, así que nunca rechacemos nuestros consejos de personas que saben más que nosotros. Aplicándome yo misma. Luego de que estaban allí los discípulos, pues tenemos un pequeño problema, que estaban allí los escribas, y quiénes eran los escribas, los que querían quedar mal a Jesús y a sus discípulos. O sea, ellos eran como, no estaban de acuerdo, había una controversia entre ellos. Así que cuando estaban ellos era un poco más difícil y un poco más de carga sobre ellos poder hacer los milagros y poder hablar, y menos si no estaba Jesús, así que sentían más carga aún. Pero ahora tenemos una visión más amplia, ¿verdad? Que ya sabemos lo que estaba pasando acá, que estaba el muchacho
con su hijo y los discípulos y los escribas, y Jesús en el monte. Pero aquí podemos tener todo claro, vamos a ponerlo todo en el paso. Así que primero tenemos a un padre angustiado por su hijo. Segundo, un joven que necesitaba esa ayuda porque nada lo podía impedir eso. Tercero, unos discípulos que estaban luchando espiritual y físicamente, porque tenían a los escribas discutiendo con ellos de que ellos no podían, que no está su Dios, a lo mejor yo diciendo verdad, porque podían sacar a ese demonio, así que claro que le iban a decir como que ahora no está tu Dios, ahora dónde está tu Jesús, y de dónde viene ese poder. Iban con esa lucha física y espiritualmente porque estaban sacando a un demonio, y eso es un espíritu maligno de las tinieblas, y era una lucha bastante fuerte que ellos tenían física y espiritualmente. Cuarto, una situación que ninguno ha tenido la calma para solucionarla, todo porque Jesús todavía no le había llegado su hora. Cuando llega Jesús, todo cambia. Y le trajeron al muchacho, en esa parte podemos ir allá al milagro, y reprendió al demonio, como dice en Mateo 17, 18. Pero luego en el verso 19 al 20, a Jesús le preguntaron sus discípulos que por qué no lo pudieron echarlo fuera, por qué no pudieron echar fuera el demonio. Y ahora quiero decir que no solamente esa respuesta de Jesús era para aquel tiempo, para aquellas personas. Él nos dice a nosotros también en esta hora. Así que también quiero que me acompañen. Vamos nuevamente a la Biblia en Mateo 17, el versículo 19 y 20. Y dijo Jesús: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. Wow, así que el Señor dice esta otra parte muy impresionante que tocó mi vida, que dice que por vuestra poca fe, pero después dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza. Así que el Señor les dice que ellos no tenían ni esa poca fe, porque un grano de mostaza es bien pequeño. Así que ellos no tenían ni ese chiquitito granito de fe para poder sacar o reprender a ese demonio o atravesar sus problemas. Así que lo que el Señor nos está pidiendo es solamente un granito, o sea, así de poco de fe, que nosotros, si tenemos esa fe, podríamos decirle a ese monte o a esa montaña, o si fuera ahora a nuestros problemas, a nuestras adversidades, que se mueva. Y no es que si quiere moverse, es que tiene que moverse en nombre de Jesús. Y después dice que nada os será imposible. Y además de eso se necesita oración y ayuno para hacer tal cosa. Impresionante. Y ya pues concluyo diciendo que wow, el Señor es perfecto. Y puedo decir ahora que mi Dios no es un Dios de casualidad, es un Dios de propósito. Todo esto no era casualidad o algo que no tenía Dios preparado en sus planes. Al contrario, tenía todo listo. Y Él se estaba preparando físicamente y espiritualmente para lo próximo que iba a ocurrir, que era el milagro. ¿Y por qué no moriré sino que viviré? Sencillo, porque todo lo que se ha hablado hasta ahora, ¿no crees que ha habido momentos totalmente que ellos se creen que están angustiados? Como ese padre, como Jairo, como la mujer del flujo de sangre, como el agua que se convierte en vino, era una preocupación, ¿verdad? Todos estaban preocupados antes de que Jesús hiciera ese milagro. Y a veces nosotros pensamos que nos moriremos, que no llegaremos, que no damos más, que ya todo está perdido, que claramente ya con nuestras propias fuerzas no podemos. Y eso no está mal. No está bien tampoco, pero no está mal sentirse así. Porque somos humanos, no somos perfectos.
Y el Señor aquí mismo en la tierra pasó por muchas circunstancias que Él pensaba, porque el cuerpo Él no iba a poder más. Pero el Señor, después de todo, que llega Jesús, Él solamente nos dice que creamos solamente. Y muchas veces nos sentimos morir, pero no es de que nos quedemos así para siempre, o que nos quedamos con esa angustia para siempre, porque cuando Jesús sanaba, ellos no le decían, ay, no me sanes nada, a mí me gusta quedarme enfermo. O sea, pero ¿por qué me sanaste? Al contrario, le decían que gracias y que lo adoraban y lo glorificaban y lo seguían, todo lo contrario. Así que el Señor mismo nos dice en esta hora, pues, si quiero sanarte, quiero ayudarte, porque rechaza esa ayuda. Y el endemoniado no rechazó esa ayuda. Fue su papá que con el amor y esa pasión que tenía por él, por su hijo, lo llevó hacia el Padre Sanador, al Dios de milagros, para que causara un impacto en la vida de su padre, para que tuviera esa fe y esa certeza, y luego transmitírsela a su hijo, para que pudiera seguir alcanzando para el Señor. Y también dice la palabra del Señor en Filipenses 4:13, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si dice todo, no es algunas cosas, es todo lo podemos en Él, que Él nos fortalece. Así que no morimos, porque su victoria es nuestra victoria. Y morir en la cruz para salvarnos a todos y para darnos esa ayuda. Así que no rechacemos esa ayuda, porque sabemos que muchas veces morimos, pero su victoria es la victoria de nosotros. Así que la victoria del Señor, Él vive en nosotros tenemos vida eterna. Así que el Señor me los bendiga, espero que hayan entendido alguito, y sabemos que nuestro Dios es un Dios, no es un Dios de casualidad, es un Dios de propósito. Como muy bien explicó Nadelis, no importa lo difícil, lo desesperado, que sea tu situación, tu caso, tu problema, Jesús está esperando para tomar acción y ayudarte. Y solo requiere fe como un pequeño grano de mostaza. Así que pon tus cargas en Jesús y verás los milagros que Él puede hacer. No olvides llamarnos para enviarte como regalo el libro El Camino a Cristo. Puedes ver este y otros programas en las redes sociales, en YouTube y en Facebook. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque hemos aprendido de ti, que podemos ir a ti en confianza y tú nos has de ayudar. Te presento a las personas que han visto este programa, toca cada corazón. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por tu sintonía. Nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal. Dios te bendiga.